Hola a todos, feliz miércoles, el Señor les bendiga en esta tarde. En este momento traigo a ustedes el estudio que estará basado en el libro de Éxodos capítulo 33 de los versículos 1 al 17. Este estudio lo he denominado la comunión con Dios. Para contextualizar un poco y llegar al punto que quiero tratar en el día de hoy, vamos a ver cómo llega aquí el pueblo de Israel. Voy a hablar de, de la comunión con el Señor. Ellos en el capítulo 32, ellos se hacen un becerro de oro. En este momento, Moisés está recibiendo las leyes del Señor, los mandamientos, los estatutos, cómo se van a manejar, todo ese tipo de cosas. Mientras ellos ahí dicen, bueno, Moisés se perdió allá arriba, tenemos que hacernos un ídolo, un dios, algo que nos guíe. Y bueno, se hacen allí un becerro de oro con distintas cosas que se reúnen en el momento, que si brazaletes, un montón de cosas allí de oro. Sin embargo, este pecado, porque es un pecado que el pueblo cometió, Moisés cuando baja se enoja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y revienta las tablas y hace eh, algunas cosas allí, las cuales ustedes podrán leer en el capítulo 32. Sin embargo, lo que quiero traer acá es que el pueblo viene de un pecado, viene de haber adorado un becerro de oro. De hecho, dicen, Israel, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. En este momento el pueblo de Israel perdió rápidamente la perspectiva de lo que era Dios, que es lo que cómo había sacado Dios al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? Entonces, entrando ya en el capítulo 33, vamos a leer los 3 primeros versículos, los cuales dicen de la siguiente manera. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Empieza el diálogo entre Jehová y Moisés. Le dice que, bueno, que suba con el pueblo a la tierra prometida. Había un momento en que Dios quería ya exterminar el pueblo. De hecho, creo que justamente en el versículo 32, si mal no recuerdo, le dice a Moisés que nada, que los va a consumir y que después con él iba a ser una nación. Pero bueno, Moisés intercede y consigue el favor y la misericordia de Dios. Y vemos eso acá en el capítulo 33. Y bueno, el Señor perdona al pueblo de Israel y le dice, ok, suban ustedes y yo enviaré a mi ángel. En varias porciones de las escrituras, la palabra ángel es referida como a Jesucristo. El ángel de Dios se refiere en algunas porciones a Jesucristo. En otras se refiere a un ángel común, un ángel normal, pues. En este caso de esta porción, considero que es ese ángel, de que es ese enviado de Dios, el cual va a ayudar al pueblo de Israel a, a sacar a todas estas personas que de la tierra que ya había prometido a los patriarcas. No se trata de Jesucristo como tal, sino a ese enviado que el Señor tiene con ellos. No los abandona completamente, sin embargo dice que su presencia no estará. Y en esto se basa mi primer punto. Dios no está donde hay pecado. A pesar de que hubo perdón, a pesar de que hubo esa reconciliación, digámoslo de esa manera, Dios mismo
estaba con el pueblo de Israel, pero ya aquí en el inicio de este pasaje le indica a Moisés, yo no voy a estar con ustedes, vayan ustedes, yo no es que lo voy a dejar a la deriva, sino que voy a enviar a mi ángel. Y como vemos, es un enviado del Señor, posiblemente no se menciona más de en sí de qué era, pero no iba a ser Dios mismo, ¿ok? Entonces, por el pecado que ya había cometido el pueblo, el Señor le dice esto a Moisés: ya no voy a estar yo con ustedes, sino que voy a enviar a mi enviado. El pueblo de Israel perdió rápidamente de perspectiva lo que Dios ya había hecho por ellos. Lo sacó con grandes milagros. Yo creo que ninguno ha visto el mar partirse en dos y así que se abriera, y para mí eso es uno de los milagros más extraordinarios que Dios pudo haber hecho. Pero podemos ver también todas las señales que hizo dentro de Egipto y que el pueblo de Israel no, como que olvidó fácilmente. Muchos de nosotros a veces estamos allí, a veces estamos en ese titubeo, para decirlo de alguna manera. Nos olvidamos de todas las misericordias que el Señor ha hecho con nosotros y que sigue haciendo. Y no está bien. Eso debemos revisarnos, debemos escudriñarnos para que no suceda esto que está pasando con el pueblo de Israel. Que posiblemente el Señor diga, bueno, ya yo no voy a estar con ustedes. Aquí no hay un desligamiento total, pero sabemos que cuando hay pecado, el Señor no está allí. Y eso lo traigo a colación en el primer punto que vengo a tratar con ustedes. Él promete, el ángel, él prometió a los patriarcas que iban a poseer la tierra prometida. Vemos que a Abraham le fue dado esta promesa, y vemos el Señor que lo cumple acá. No es que lo deja a la deriva, los saca de Egipto y dice, bueno, muéranse en el desierto. No, el ángel de él iba a estar con ellos, pero la presencia misma de Dios no iba a estar. Y rápidamente nos vamos al siguiente punto, que es que esto causa la tristeza en el pueblo de Israel. El segundo punto es que la ausencia de Dios causa desaliento. Y traigo a colación desaliento, podemos hablar de desaliento, tristeza, algunos otros adjetivos podemos colocarle, pero en el contexto que estoy tratando, lo voy a tratar con el desaliento, porque vemos que un pueblo sale de una nación que lo tenía oprimido, y ahora ya el que lo sacó, al menos su esencia principal, no va a estar con ellos. Leamos los versículos 4 y 6 que dicen de la siguiente manera: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Vemos entonces que el pueblo se entristeció, no se colocó sus joyas, no se vistió de cilicio, de luto, porque el Señor ya había dicho que no estaría con ellos. El Salmo 22:11 creo que expresa un poco el sentimiento que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Dice de la siguiente manera: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Vemos aquí que el salmista tiene un clamor al Señor que dice que no te alejes, Señor, que la angustia está cerca. No sé muy bien cómo se sentía aquí el pueblo, pero de seguro se sentía súper mal. Ya Moisés se había descargado un poco su ira,
y, y ya le había dicho, el Señor ya no va a estar con nosotros, va a mandar a su ángel, pero él no va a estar. Entonces me imagino que, que esas maravillas que tal vez presenciaron estas personas, de decir, oye, y entonces todo esto ya no va a estar con nosotros. Muchas veces buscamos a Dios por lo que hace y no por quien Dios es. O sea, buscamos a Dios por los milagros, las maravillas. Y no sé si en este momento el pueblo estaría en ese proceso, pero definitivamente hubo, hubo tristeza en el pueblo, hubo desaliento en cada uno de ellos. El pecado hizo una ruptura entre Dios y el pueblo. Habían quebrantado sus mandamientos. No había vuelta atrás, ya lo habían hecho. Algo similar al sentimiento de Pablo con los Gálatas, que menciona en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Algo más o menos parecido vivió Pablo allá con los Gálatas al colocar también esta expresión un tiempo después de el evangelizar, el discipular, el enseñar a las personas y que las personas vinieran y dijeran, oye, ya no, yo no soy de Cristo, soy, no sé, de otra cosa. Es algo más o menos como podríamos decir en nuestros tiempos. Sí, sí, soy cristiano y la broma y ok, chévere, pero al tiempo, no sé, soy ateo o soy emo, no sé, soy distintas cosas, pues. Es algo más o menos así, de haber eh, dicho que creía algo cuando realmente no lo creo o no lo siento. El pueblo de Israel estaba en este proceso, en este punto de su historia, de que habían creído, habían visto, se habían maravillado de todo lo que el Señor había hecho y ahora le habían dado la espalda. En este momento ya ven las consecuencias que Dios le otorgó o le colocó cuando pecaron. Entonces, Pablo aquí lo ejemplifica un tiempo después y vemos que es una conducta tal vez repetitiva en nosotros como seres humanos. Y es allí donde nos debemos revisar. ¿Será que estamos lo suficiente lejos de Dios como para que su presencia ya no esté con nosotros? ¿Estaremos realmente nosotros entristecidos o quebrantados de corazón por esta situación? Si no es así, entonces hay dos cosas. O de verdad tenemos una comunión muy grande con el Señor y esperemos que esa sea la respuesta, pero si no, es que estamos de verdad muy lejos de Dios. Aquí vemos que el Señor los perdonó. Ellos se pusieron muy tristes. Pero hay un personaje aquí que no quería que un mensajero fuera con ellos. Quería que el dueño de todo, que el que los había sacado de Egipto, que el que habló con él cara a cara, siguiera con ellos. Y este es Moisés. Ya intercede por el pueblo en una primera oportunidad para que Dios perdone el pecado que habían cometido. Pero en los siguientes versículos vamos a ver un Moisés que no se conforma con parte de Dios. Él quería que el Dios Todopoderoso, su esencia, su presencia, estuviera con ellos en todo el camino. Leemos el resto del pasaje que dice de la siguiente manera, desde el versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba, cada uno de su puerta
cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, y volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me voy a detener un momentico acá para resaltar dos cosas bien importantes. Lo primero es que dice estos últimos versículos que Moisés hablaba cara a cara con Dios, y dice que como a su compañero. Algunas traducciones o mejor dicho, versiones, perdón, de la Biblia lo colocan como si fuera un amigo. Así hablaba cara a cara, como si fuera como uno habla con un amigo. Imagínense la comunión que tenía Moisés con el Señor para que fuese catalogado de esta manera, que hablaba cara a cara con Dios como si fuera un amigo, un compañero o alguien que, que tú puedes hablar con él de cualquier cosa, de todo y de frente, sin mentira. Y otra cosa que me llama la atención acá, y por eso me detengo, es que Josué, desde joven, desde que estaba sirviendo allí a Moisés, ya estaba allí como que al pendiente de Moisés primeramente, que siempre estaba aprendiendo de él, pero dice que no se alejaba de la carpa del tabernáculo, digo carpa porque en algunas otras versiones dice carpa, pero en esta versión de la Reina Valera dice tabernáculo, y es ese lugar donde el Señor se manifestaba a Moisés. Y también quiero señalar acerca de eso, haciendo un paréntesis con la enseñanza que veo aquí, y es este tabernáculo. En nuestros días podría denominarse la iglesia. Es ese lugar, ese templo, ese lugar físico. No quiero ser legalista, no quiero ser eh, religioso, pero la iglesia es importante y hablo del lugar, pues del templo, es importante y no lo debemos abandonar. Vemos acá que Moisés hablaba cara a cara con Dios. No sé si en otros lugares, creo que en el monte él hablaba con Dios. No sé si ahorita se me escapa un poquito de la mente si en otro lugar hablaba así con Dios. Pero vemos que en este lugar en específico él hablaba cara a cara con Dios. Y es ese lugar dedicado al Señor. Por eso hablo del templo. No es que en nuestros hogares el Señor no esté, en nuestro trabajo el Señor no esté, en la ruta, en la calle, no. Pero hay lugares que el Señor ha consagrado o que nosotros hemos dedicado al Señor para adorarle. Y no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nos lo recuerda Hebreos capítulo 10, verso 25. Y es sumamente importante eso, de que nos mantengamos en, en eso, en la iglesia, en esa comunión con el Señor, en oración. ¿Ok? Quise hacer este paréntesis por esto que me llamó la atención de que Josué no se alejaba mucho. De verdad, él percibía que en este lugar había algo distinto. Y por eso tal vez no se apartaba de allí. Continuamos con el versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y le daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en, sino que, sino en que tú andes con nosotros
y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Vemos esa intersección de Moisés, de que no quería conformarse con poco. De hecho, le dice, si tú no vas, no nos saques de aquí. Este tercer punto es buscar sinceramente al Señor, que realmente queramos encontrarle. Un domingo, un joven predicador decía una enseñanza que justamente de eso, de buscar al Señor, y decía que busquemos al Señor con la intención de encontrarlo. También citó que si buscamos, hallaremos. Esta, esta cita se me vino a la mente cuando hacía esto, esta cita de este joven predicador, el cual decía que busquemos a Dios con la intención de encontrarlo. Y me llamaba la atención por eso. Yo decía, ¿será que nosotros buscamos sin intención de encontrar? Utilizaba algunos ejemplos allí que también nos causaba un poquito de risa, pero sí, es importante buscar al Señor y con esa intención de conseguirlo. Probablemente aquí en este pueblo habían muchísimas otras personas las cuales buscaban también del Señor, pero no como Moisés. Y es una enseñanza muy grande que nos queda a cada uno de nosotros, que realmente busquemos al Señor con esa intención de encontrarlo, de conseguirlo, de hallarle, ¿ok? Entonces hay que seguir, hay que insistir y no conformarlo con poco. Y con esto no digo que le pidamos a Dios que no las riquezas, porque no vamos a ser prosperados y la cosa, no. Moisés quería era la presencia de Dios. Sabía que si Dios estaba con ellos, la bendición de Dios iba a ser completa. No es que tal vez el ángel no iba a hacer su trabajo, pero Dios mismo era amigo o hablaba cara a cara con Moisés y si él no estaba, Jehová de los ejércitos, con Israel, Moisés no quería continuar. Y vemos que el Señor en su misericordia, por amor a Moisés, puedo decir que también por amor a su pueblo, cumplió eso o le concedió esa petición a Moisés de, de ir con ellos a la tierra prometida, de que su presencia, de que el mismo Dios iba a pelear con ellos, a pesar de que este era un pueblo difícil, que él decía que Dios decía que los iba a consumir, pero constantemente Moisés intercede a lo largo de estos versículos por este pueblo. Y vemos que el Señor pues le da su respuesta en su misericordia, le dice, está bien, yo iré con ustedes. Y es lo que debemos hacer nosotros, buscar al Señor, pero buscarlo con las intenciones de que de verdad lo queramos hallar, de que de verdad queramos que el Señor esté con nosotros. Si no es así, entonces de verdad el Señor no estará con nosotros. No, su presencia se alejará también. Debemos buscarlo con sinceridad, con honestidad, fervientemente y en oración. Aquí el pueblo tal vez merecía lo peor. Yo siempre cuando leo estos versículos y pienso en el pueblo de Israel, yo digo, bueno, el Señor de verdad tuvo mucha misericordia. Pero sin ir muy lejos, veámonos nosotros. Cuánta misericordia el Señor no ha tenido con cada uno de nosotros. Cuántas cosas no nos ha perdonado. Tal vez el Señor dirá en algún momento de nuestras vidas, te quiero eliminar. Pero por misericordia, por amor, por Jesucristo, no lo ha hecho. Y debemos darle muchísimas gracias por eso. Y para concluir, quiero dejarle esto a la reflexión. ¿Realmente estamos buscando a Dios con sinceridad? ¿Estamos pecando y permitiendo que Dios esté alejado de nosotros? ¿Será que en ese pecado que hemos tenido nos representa una ausencia de Dios y nos sentimos desalentados? Pues debemos insistir en buscarlo. Son los momentos que
más debemos estar allí orándole al Señor y buscando de Él. Vemos que Moisés lo hizo. El pueblo de verdad merecía lo peor, pero Moisés intercedió. ¿Cuántas personas tal vez están a nuestro alrededor que necesitan que nosotros intercedamos por ellos? Y a veces no lo hacemos. Entonces, también pensemos eso. Y no nos olvidemos tan pronto del Señor. Recordemos siempre su misericordia, más allá de los milagros, de los prodigios. Tal vez usted ha sido beneficiario de algún milagro así sobrenatural de sanación, de provisión, y le damos gloria a Dios por eso. Pero más allá de eso, busque a Dios porque es Dios, porque es bueno, misericordioso y bondadoso, y porque ha dado a su Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros tengamos vida eterna. Así que no se nos olvide ese sacrificio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Muchísimas gracias por todo. Espero que tengan una excelente tarde y hasta aquí les acompaño. El Señor les bendiga.